¿Qué harías si el chofer que contrataste para manejar tu auto termina llevándote directo a un amor prohibido? Tal vez pienses que a tus 65 años ya nada puede sorprenderte, que la vida se ha calmado después de tantas batallas, pérdidas y silencios. Pero la verdad es que, cuando menos lo esperas, el destino se disfraza de rutina y se abre paso en el momento más común, con la persona más inesperada. ¿Has pasado por esto? Esa sensación de que lo que parecía estable se sacude en un instante, y lo que era un camino recto se convierte en un laberinto lleno de emociones que creías olvidadas. Imagina una viuda millonaria mexicana, acostumbrada a las comodidades, al prestigio social y a una vida que, aunque iluyosa, se siente vacía desde la muerte de su esposo, rodeada de mansiones, viajes y atenciones, pero profundamente sola. Una mujer que había convencido a todos, y también a sí misma, de que el amor era ya un capítulo cerrado. Sin embargo, lo que está por sucederle va a transformar su existencia de una forma tan intensa que ni el dinero, ni la edad, ni las apariencias podrán detener. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque no se trata de un amor cualquiera, sino de uno prohibido, inesperado y tan real que desafiará todas las reglas. Ese hombre entra a su vida sin grandes gestos, sin discursos ensayados. Es solo un chofer, alguien contratado para llevarla de un lugar a otro, alguien que en teoría debía pasar inadvertido. Pero la vida tiene sus ironías. A veces las personas más invisibles se convierten en protagonistas de la historia que menos imaginamos. Y en cada trayecto en el automóvil, en cada conversación fugaz, comienza a crecer un vínculo imposible de ignorar. Ella con su elegancia y su mundo aparentemente intocable, él con una sencillez desarmante y una mirada que no necesita palabras para decirlo todo. ¿Te ha pasado que un gesto mínimo te remueve más que cualquier discurso? Esa complicidad silenciosa, esa tensión que crece, sin permiso, hasta convertirse en una fuerza que ni el tiempo ni las diferencias sociales logran contener. Así empieza este encuentro, sin planes, sin expectativas, pero con una intensidad que pronto se convierte en necesidad. Y aunque ella sabe que es un amor que la sociedad jamás aceptaría, también siente que por primera vez en décadas su corazón late con un fuego que había olvidado. El contraste no puede ser: Mayo era una viuda milenaria, habituada a los reflectores de la alta sociedad, y un chofer que nunca imaginó ser más que una sombra en su camino. Pero el destino no pregunta, solo empuja. Y lo que comenzó como un simple servicio de transporte se transforma en un viaje emocional hacia lo prohibido, lo inesperado, lo inevitable. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo de amor, es también de valentía, de desafío, de redescubrimiento. Una prueba de que, a cualquier edad, la vida puede regalarnos un giro capaz de cambiarlo todo. Y mientras ella comienza a descubrir que el verdadero lujo no está en las joyas ni en los títulos, sino en sentirse viva otra vez. Una pregunta queda flotando. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer que, después de tanto dolor y soledad, encuentra en el lugar menos pensado aquello que siempre había buscado? Quizás mientras escuchas esta historia te hayas reconocido en algún rincón de ella en la soledad que parecía interminable, en ese latido inesperado que rompe la calma, o en el recuerdo de un encuentro que cambió tu forma de ver la vida. Y es justamente aquí donde quiero invitarte a ser parte de este viaje. Porque este canal no existe solo para contar relatos. Existe para construir una comunidad de corazones que se conectan con lo que sienten, con lo que sueñan y con lo que a veces callan. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó. Tal vez una palabra, una emoción, una experiencia parecida que viviste, o simplemente tu opinión sincera. Créeme, cada comentario no es solo un mensaje en la pantalla, es un puente entre tu historia y la de muchos otros que leen y se sienten menos solos al descubrir que alguien más comparte su sentir. Y si hasta aquí has sentido que esta narración te envolvió, un me gusta tuyo es mucho más que un simple clic. Es la señal de que lo que hacemos aquí vale la pena, que estas historias llegan a ti y despiertan algo en tu interior. Ese pequeño gesto,
es lo que impulsa a que este contenido siga creciendo y llegue a más personas que quizá necesitan escuchar justo estas palabras hoy. También quiero invitarte a suscribirte al canal porque así te aseguras de no perderte ninguna de estas historias que, más que relatos, son reflejos de la vida misma. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que juntos podamos seguir dándole voz a emociones que muchos callan, pero que en el fondo todos compartimos. Y mientras piensas en lo que quieres compartir, en lo que resuena contigo y en cómo ser parte de esta comunidad, la historia sigue latiendo. Porque lo que está a punto de suceder en la vida de esta mujer apenas comienza a desplegarse ante nuestros ojos. Soledad Hernández tenía 65 años y cargaba en su propio nombre el peso de aquello que más la marcaban, la soledad. A primera vista, cualquiera que la viera entrar a un salón de eventos en Guadalajara juraría que lo tenía todo. Su porte elegante, su cabello plateado perfectamente recogido, las joyas discretas pero valiosas que brillaban bajo las luces, y ese andar firme que transmitía autoridad eran señales claras de una mujer que había vivido rodeada de privilegios. Sin embargo, lo que pocos podían intuir era la verdad oculta que se escondía detrás de esa fachada impecable. Un corazón que latía en silencio, marcado por la ausencia de quien fue su gran compañero de vida. Su esposo, un reconocido empresario, había sido la figura que durante décadas sostuvo no solo un emporio, sino también la seguridad emocional de Soledad. Alf dejó tras de sí una herencia colosal, una mansión imponente en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara, cuentas bancarias rebosantes y propiedades que cualquiera envidiaría. Pero con cada uno de esos bienes materiales, llegó también un vacío que ni los coches de lujo ni las alfombras persas podían llenar. La riqueza se convirtió en un espejo de lo que faltaba, un recordatorio constante de que el dinero puede comprar comodidades, pero nunca compañía verdadera. Los días de soledad se habían transformado en una rutina fría casi mecánica. Despertaba en habitaciones demasiado grandes para una sola persona, donde el eco de sus pasos la seguía como una sombra persistente. Bajaba a desayunar en un comedor con una mesa alargada, diseñada para 12, aunque siempre se sentaba en la misma esquina, frente a una vajilla de porcelana que ya no compartía con nadie. Los empleados de la casa iban y venían en silencio, cumpliendo órdenes con respeto, pero sin atreverse a cruzar las fronteras, invisibles de la intimidad. Esa era la paradoja de su vida rodeada de personas, pero profundamente aislada. Había intentado llenar ese vacío de distintas formas. Viajes a Europa, escapadas a playas privadas, fiestas organizadas más por compromiso social que por verdadero deseo. Pero en todos esos escenarios, el patrón se repetía en risas que no le pertenecían, conversaciones que no lograban tocar su alma, copas de vino que apagaban el momento pero no el vacío. A veces, mientras miraba desde los ventanales de su mansión las luces titilantes de la ciudad, se preguntaba si acaso la transformación más difícil de todas era la de aceptar que estaba sola, pese a tenerlo todo. Su carácter fuerte, forjado durante años al lado de un hombre que exigía firmeza y decisión, la mantenía en pie ante los demás. Nadie sospechaba que en los bastidores de su vida, cuando las cortinas se cerraban y el silencio volvía a ocuparlo todo, se desmoronaba en lágrimas discretas. Era como si conviviera con dos versiones de sí misma: a la mujer poderosa que sostenía un apellido respetado y la viuda vulnerable que buscaba desesperadamente un sentido. Esa dualidad era su verdad oculta, un secreto que prefería resguardar bajo capas de orgullo y dignidad. Y sin embargo, había señales de que algo en su interior comenzaba a cambiar. A veces se sorprendía observando a las parejas jóvenes en los cafés de la ciudad, preguntándose qué se sentiría volver a enamorarse a su edad. En otras ocasiones, cuando el chofer la llevaba a alguna reunión, se quedaba en silencio mirando por la ventana, perdida en pensamientos que mezclaban nostalgia y deseo. Era como si una chispa se hubiera encendido dentro de ella, una invitación del destino a abrirse a una nueva jornada que aún no comprendía del todo. La mentalidad de Soledad oscilaba entre la resistencia y la curiosidad. Resistía porque temía el juicio de su entorno, un círculo social que no perdonaba desvíos ni decisiones fuera de la norma, pero sentía curiosidad
porque en lo más profundo presentía que todavía había algo por descubrir, una revelación capaz de darle un nuevo sentido a su historia. Esa tensión interna era la antesala de un cambio que se aproximaba sin pedir permiso. El impacto de esa lucha interna se reflejaba incluso en los detalles más pequeños. El libro que dejaba a medio leer en su mesita de noche, porque las palabras no lograban calmar su ansiedad. La música que sonaba en su sala, elegida no por gusto, sino por llenar un silencio. Las caminatas solitarias por los jardines de su mansión, donde cada árbol y cada fuente parecía susurrarle que aún había capítulos pendientes en su vida. En el fondo, Soledad sabía que las decisiones que tomara en adelante no solo definirían su futuro, sino también la manera en que recordaría su pasado. No se trataba de olvidar a su esposo, sino de atreverse a aceptar que la vida, incluso después de la pérdida, puede ofrecer una segunda oportunidad. Y esa posibilidad, aunque la asustaba, también la traía como un imán irresistible. Había algo en el aire, una sensación que la envolvía en cada nuevo amanecer, como si el universo conspirara para ponerla frente a una verdad que ya no podría ignorar. Tal vez fuera una intuición, tal vez simplemente un presentimiento, pero dentro de ella crecía la certeza de que estaba a punto de iniciar una jornada inesperada, una que pondría a prueba no solo su corazón, sino también la fuerza de todo lo que había construido hasta entonces. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. El vacío de Soledad no era un simple capricho pasajero ni una melancolía de esas que se disipan con un viaje improvisado. Era un hueco profundo, una ausencia que se había instalado en su pecho con la misma fuerza con la que los demás la aplaudían por su elegancia y su fortuna. Tenía joyas que brillaban bajo cualquier luz, vestidos de alta costura que llegaban en cajas impecables desde París y un pasaporte repleto de sellos de aeropuertos internacionales. Sin embargo, cada regreso a su mansión la enfrentaba a la misma sensación en detrás de las paredes majestuosas, detrás de los ventanales inmensos y de los muebles que parecían piezas de museo. Ella se sentía invisible, como si su existencia hubiese dejado de importar. La riqueza le había garantizado comodidad, pero nunca calor humano. Sus hijos, ocupados en sus propios negocios y viajes, la visitaban solo en ocasiones especiales, casi siempre más interesados en resolver algún asunto relacionado con la herencia o con las empresas familiares que en preguntar cómo estaba realmente. Los nietos, adolescentes, atrapados en pantallas y compromisos sociales, apenas si la miraban más allá de un saludo rápido. Esa era la verdad oculta de una mujer que lo tenía todo para brillar hacia afuera, pero que por dentro se consumía con la certeza de haber quedado en segundo plano. En más de una ocasión había organizado cenas lujosas con la esperanza de reunir a la familia, de sentir nuevamente la calidez que un día llenó su hogar. Contrataba a chefs reconocidos, mandaba decorar la mesa con flores frescas y velas, preparaba música suave para ambientar. Y aún así, la escena siempre se repetían conversaciones superficiales, risas que parecían forzadas, teléfonos vibrando en cada rincón y un aire de prisa que la dejaba con el sabor amargo de la indiferencia. Mientras los demás se marchaban, ella se quedaba sentada, mirando los restos del banquete como si fueran testigos de una vida que ya no era suya. Las apariencias no lograban engañarla. Podía posar sonriente en las fotografías que circulaban en las revistas sociales de Guadalajara. Podía lucir un collar de diamantes heredado de generaciones pasadas. Podía incluso recibir halagos por su estilo intachable. Pero en la intimidad de su habitación, cuando el maquillaje quedaba en el tocador y el vestido se guardaba en el closet, lo único que quedaba era la crudeza del silencio. Ahí, frente al espejo, se preguntaba si acaso había perdido el sentido de existir para alguien más que para ella misma. Ese sentimiento de invisibilidad no era exclusivo de Soledad. Muchas mujeres maduras, aunque no vivieran rodeadas de lujo, podrían reconocerse en su historia, porque al final el vacío no distingue entre mansiones o departamentos sencillos. Surge cuando las relaciones se enfrían, cuando las llamadas se espacian, cuando los afectos se vuelven un recuerdo. Es un impacto que golpea con la misma intensidad, tanto en un palacio
como en una casa modesta. La diferencia es que en el caso de Soledad, la frialdad de las paredes doradas hacía todavía más evidente la contradicción entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente sentía. Había noches en las que intentaba engañarse con actividades que antes disfrutaba. Encendía la chimenea, servía una copa de vino tinto, abría un libro nuevo, pero las letras se difuminaban frente a sus ojos cansados, y el calor de la hoguera no lograba atravesar el hielo que llevaba. Dentro Anne se daba cuenta de que lo que necesitaba no era entretenimiento ni distracciones, sino una transformación mucho más profunda, al volver a sentirse vista, escuchada, valorada. Esa revelación la perseguía como una sombra, recordándole que los lujos son incapaces de cubrir las grietas del alma. En su mentalidad todavía pesaba la idea de que debía mostrarse fuerte, que no podía permitirse expresar la fragilidad. Pero esa armadura que había construido durante años empezaba a resquebrajarse. Había momentos en los que, al cerrar los ojos, se imaginaba abrazada por alguien que no la mirara como a una empresaria, ni como a una viuda millonaria, sino simplemente como a una mujer que necesitaba afecto. Esa fantasía sencilla tenía un impacto mucho más poderoso que cualquier joya en su caja fuerte. El tiempo seguía pasando, y con cada amanecer Soledad sentía que la rutina la atrapaba en un ciclo interminable. Sus decisiones parecían limitadas a mantener la apariencia, cumplir con los compromisos sociales y a preservar el legado familiar. Pero dentro de ella crecía una voz que le pedía algo distinto, una jornada más íntima y verdadera, lejos de los bastidores de la alta sociedad. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento no fuese más que la antesala de una revelación que estaba por manifestarse. Una invitación a cambiar el rumbo de su propia historia. Las apariencias podían sostenerse hacia afuera, pero no engañaban a su corazón. ¿Why poco a poco? Con cada recuerdo, con cada instante de soledad, iba comprendiendo que lo más valioso no estaba en los viajes, ni en las cuentas bancarias, ni en los reconocimientos sociales. Lo más valioso estaba en algo que aún no tenía, pero que su interior le pedía con urgencia: la oportunidad de volver a sentirse viva a través de un vínculo auténtico. La vida de Soledad parecía estancada en una rutina sin sobresaltos, un escenario donde todo estaba bajo control y, al mismo tiempo, vacío. Pero fue justo en ese aparente equilibrio donde apareció Julián Méndez, un joven de 29 años que llegó a su vida casi como una casualidad, aunque el impacto de su presencia terminaría siendo mucho más profundo de lo que ella jamás habría imaginado. Julián no pertenecía al círculo habitual de Soledad. No era un empresario influyente ni un conocido de sociedad. Era simplemente un chofer contratado para ocuparse de los traslados de la señora Hernández en medio de la apretada agenda social y administrativa, que todavía giraba alrededor de su apellido. Sin embargo, su llegada marcaría el inicio de una transformación silenciosa que empezaría a despertar emociones dormidas. Julián había nacido en un barrio humilde de Jalisco, en una familia de trabajadores que le enseñó desde pequeño el valor del esfuerzo y la disciplina. Creció viendo a su padre salir de madrugada a conducir un camión de carga y a su madre sostener el hogar con paciencia inquebrantable. De ellos aprendió que la dignidad no está en lo que se posee, sino en la manera de encarar la vida. Quizás por eso, a pesar de su juventud, irradiaba una madurez que sorprendía a cualquiera. Tenía sueños propios, algunos todavía guardados en silencio, pero todos impulsados por la convicción de que la perseverancia abre caminos incluso en terrenos difíciles. A simple vista, Julián era un hombre discreto, de mirada limpia y gestos cuidados. Su trato educado lo hacía destacar sin necesidad de levantar la voz. Sabía escuchar, sabía esperar, y en un mundo donde casi todos parecían tener prisa, esa calma suya se volvía magnética. No necesitaba grandes discursos para generar confianza. Bastaba con la forma en que abría la puerta del auto o la manera respetuosa en que saludaba para transmitir que estaba presente, atento, dispuesto a servir sin perder nunca su propia dignidad. Era un equilibrio extraño, un contraste que llamaba la atención de cualquiera que lo observara con detenimiento. Soledad lo notó desde el primer día anjo e intento. Había algo en la postura de Julián, en su forma de manejar sin sobresaltos, en la concentración serena que mostraba
al tomar el volante, mientras el auto avanzaba por las avenidas de Guadalajara. Ella lo miraba de reojo, intrigada por aquella energía distinta que parecía romper con la monotonía de sus días. No se trataba de un simple trabajador más en su casa. Había en él un magnetismo natural que desarmaba el muro de indiferencia con el que Soledad solía protegerse. La de edades y mundos era evidente. Ella, una viuda millonaria que cargaba con la experiencia de décadas. Él, un joven que apenas comenzaba a construir su camino. Pero justamente ese contraste fue lo que empezó a generar en Soledad una curiosidad inesperada. Había algo fresco en Julián, una vitalidad que iluminaba los silencios que antes le pesaban tanto. Y lo más desconcertante era que esa luz no provenía de la juventud superficial, sino de una mentalidad firme, disciplinada, forjada en la humildad y el trabajo. Cada trayecto con Julián se convertía en una pequeña revelación. Al inicio, las conversaciones eran escuetas en comentarios sobre el tráfico, el clima, alguna noticia local, pero poco a poco, Soledad comenzó a descubrir la profundidad escondida tras aquella voz tranquila. Julián hablaba de su familia con respeto, de los sacrificios que habían hecho para darle estudios, de su deseo de algún día abrir un pequeño negocio que le permitiera darles una vida más cómoda. No era un hombre de quejas, sino de decisiones claras, alguien que había aprendido a agradecer incluso las dificultades porque de ellas obtenía fuerza. Ese modo de ver la vida empezó a resonar en Soledad como un espejo incómodo y al mismo tiempo fascinante, mientras ella se hundía en la sensación de estar olvidada. Julián se aferraba a la idea de avanzar, de transformar su realidad con esfuerzo y constancia. Esa diferencia de mentalidad hizo que Soledad, contra todo pronóstico, empezara a esperar con ansias los momentos en que debía salir de la casa. Lo que antes eran simples traslados para cumplir con compromisos, se transformaron en una especie de jornada íntima, donde podía observar y escuchar a un hombre que le recordaba que la vida todavía tenía secretos por revelar. En los bastidores de esa relación incipiente, se gestaba una dinámica que ni uno ni otro podía ignorar. Julián, sin proponérselo, empezaba a llenar los silencios de Soledad con una presencia que le resultaba reconfortante. Y ella, sin darse cuenta, comenzaba a bajar la guardia, dejando que su mirada se detuviera unos segundos más de lo debido en el reflejo del retrovisor, preguntándose qué habría detrás de esa calma que irradiaba seguridad. No había gestos evidentes, no había palabras románticas ni insinuaciones. Todo parecía mantenerse en el terreno de lo correcto, de lo profesional. Pero debajo de esa superficie se escondía una corriente sutil, una especie de atracción silenciosa que crecía con cada kilómetro. Soledad, que se había acostumbrado a sentirse invisible incluso frente a su propia familia, descubría en Julián una atención distinta, una forma de mirarla sin juicios, de tratarla sin condescendencia. Y esa simple diferencia tenía un impacto tan profundo que comenzaba a mover algo dentro de ella, algo que creía enterrado. El magnetismo de Julián no estaba en su físico, aunque no se podía negar que era un hombre atractivo en su sencillez. Estaba en la manera en que se relacionaba con el mundo, en esa disciplina que lo mantenía firme y en la autenticidad que transmitía sin esfuerzo. Era como si él llevara consigo una verdad oculta, la de que no hace falta tener poder ni fortuna para despertar respeto y admiración. Esa revelación, que parecía tan simple, se convirtió en un motor silencioso en la mente de Soledad, una semilla que empezaba a germinar sin que ella supiera hacia dónde la conduciría. Los primeros viajes con Julián marcaron un punto de inflexión en la vida de Soledad, aunque en ese momento ella misma no lo reconociera con claridad. Todo comenzó de manera simple, en la rutina de salir de su mansión en Guadalajara hacia distintos compromisos sociales o reuniones familiares que poco la entusiasmaban. Al principio, el silencio dominaba el ambiente dentro del auto. Ella observaba la ciudad a través de la ventana, con la mirada perdida en un horizonte gris, mientras él conducía con la concentración de un hombre acostumbrado a la disciplina. Pero con el paso de los días, las palabras empezaron a brotar en pequeñas dosis, como gotas que anuncian una lluvia inevitable. La primera vez que Soledad habló de algo personal fue casi sin darse cuenta. Mencionó un recuerdo de su esposo fallecido, más como un comentario casual que como una confesión. Julián,
en lugar de responder con frases hechas o con una cortesía fría. Simplemente guardó silencio unos segundos y luego asintió con respeto, dejando claro que estaba escuchando de verdad. Ese gesto tan sencillo pero tan poco común en un mundo donde todos parecen tener prisa por opinar, fue lo que abrió una grieta en el muro que ella había levantado durante años. A partir de entonces, las conversaciones comenzaron a tomar un rumbo distinto. Lo laboral se mezclaba con lo íntimo, y en cada trayecto Soledad encontraba un espacio seguro para hablar de dolores que llevaba demasiado tiempo guardando. Le confesó lo difícil que había sido su matrimonio, marcado por la frialdad de un hombre que, aunque cumplía con todas las obligaciones materiales, nunca supo brindarle ternura. Le habló de las noches interminables en la mansión, del eco de los pasillos vacíos, de la sensación de ser invisible, incluso cuando estaba rodeada de familia. Julián escuchaba con atención, sin interrumpir, como si cada palabra fuera un tesoro que merecía ser cuidado. El contraste era inevitable. Mientras recordaba los años de indiferencia con su esposo, sentía frente a ella a un hombre joven que con solo un gesto la transmitía más calor humano que el que había recibido en décadas. Julián no la miraba con lástima ni con superioridad, la miraba con un respeto profundo, como quien reconoce la historia de otra persona sin juzgarla. Esa forma de estar presente tenía un impacto poderoso en Soledad, porque la hacía sentir vista, algo que creía perdido para siempre. Los trayectos, que antes eran simples traslados en su agenda, se transformaron en una especie de jornada íntima en movimiento. El auto se convirtió en un espacio donde las máscaras caían, donde Soledad podía ser ella misma sin temor al qué dirán. Allí se permitía reír con espontaneidad, suspirar con melancolía o incluso llorar en silencio, sabiendo que Julián jamás traicionaría esa confianza. Había en él una verdad oculta, una honestidad que no necesitaba palabras grandilocuentes, sino que se expresaba en detalles, en cómo le abría la puerta sin prisas, en cómo ajustaba el asiento para que ella estuviera cómoda, en cómo modulaba la música de fondo para no invadir su espacio emocional. Soledad, que había aprendido a vivir bajo la mirada crítica de la alta sociedad, descubría en esos gestos discretos una ternura inesperada. Era como si cada tensión de Julián deshiciera lentamente las cicatrices de su pasado, recordándole que todavía era posible experimentar cercanía, incluso en los momentos más cotidianos. Esa revelación la descolocaba y al mismo tiempo la llenaba de una energía nueva. No era un romance declarado, ni mucho menos. Era algo más sutil, más profundo, en la sensación de que alguien, por fin, la reconocía como mujer, y no solo como viuda millonaria. En una de esas conversaciones, mientras el auto atravesaba las calles iluminadas por el atardecer, Soledad se permitió hablar de un sueño recurrente en la idea de volver a empezar, de dejar atrás la frialdad y tomar decisiones que le devolvieran la libertad. Julián no la interrumpió ni la cuestionó, simplemente dijo, con voz baja pero firme, que todos merecen una segunda oportunidad en la vida. Esa frase, aparentemente simple, se clavó en ella como una revelación. Era como si él hubiera puesto en palabras lo que su corazón pedía a gritos, pero que su mente aún se negaba a aceptar. Los días siguientes confirmaron lo que ya era imposible de ignorar. Había entre ambos una conexión que iba más allá de lo visible. No era solo una relación laboral. Era el inicio de una transformación silenciosa que empezaba a cambiar la mentalidad de Soledad. Su rigidez habitual se suavizaba, sus pensamientos se abrían a nuevas posibilidades, y en los bastidores de su vida comenzaba a gestarse una historia que aún no sabía cómo nombrar. Escribe en los comentarios, estoy en este camino también. Las miradas en el retrovisor comenzaron como un accidente inocente. Unos segundos apenas, un cruce de ojos que parecía no significar nada. Pero con el paso de los días, Soledad descubrió que esos instantes fugaces la dejaban con el corazón acelerado, como si hubiera vuelto a ser una muchacha descubriendo por primera vez el misterio del deseo. Julián no buscaba prolongar esas miradas, pero tampoco las evitaba. Su gesto sereno, sus labios que apenas se curvaban en una leve sonrisa, y la calma de sus ojos marrones se convirtieron en un imán del que ella ya no podía apartarse. Los trayectos en el auto, que antes eran espacios de conversación ligera, empezaron a cargarse de una tensión diferente. Había algo en el aire,
una electricidad invisible que se hacía sentir en los silencios compartidos. Soledad notaba cómo su respiración cambiaba cuando Julián ajustaba el retrovisor, y sus miradas se encontraban sin planearlo. Era un juego sutil, casi imperceptible, pero con un impacto profundo. Ella, que había pasado años sintiéndose invisible, volvía a reconocerse en la complicidad de unos ojos jóvenes que la observaban con un respeto distinto, pero también con un brillo imposible de ocultar. Los gestos de Julián, siempre atentos, adquirieron un nuevo significado. Abrirle la puerta del auto dejó de ser un simple acto de protocolo para convertirse en un momento en el que sus manos quedaban demasiado cerca. Cuando el clima refrescaba y él le ofrecía su saco, la calidez del gesto se mezclaba con la sorpresa de sentirse cuidada de un modo tan personal. Cada detalle era una revelación, un recordatorio de que la ternura podía expresarse en cosas pequeñas. En esas atenciones que nadie más había tenido con ella en tanto tiempo, el contraste con su matrimonio se volvía inevitable. Recordaba los años de frialdad al lado de su esposo. Un hombre que jamás se detenía a preguntarle si tenía frío, si necesitaba compañía, si algo le inquietaba. Y ahora, frente a ella, estaba Julián, que sin grandes discursos la hacía sentir vista y comprendida. Esa comparación, aunque dolorosa, le revelaba una verdad oculta. Había vivido tanto tiempo resignada a la indiferencia que había olvidado cómo era experimentar cercanía genuina. El deseo apareció de forma inesperada, como un visitante que se creía desterrado para siempre. Soledad lo reconoció en el cosquilleo que sentía cuando su piel rozaba accidentalmente la de Julián, en el modo en que su corazón se agitaba cada vez que él la esperaba a la puerta del coche con una sonrisa discreta. Lo prohibido comenzaba a despertar dentro de ella, no como una aventura superficial, sino como una fuerza imposible de contener. Era el renacimiento de una parte de sí misma que había permanecido dormida durante décadas y que ahora reclamaba su lugar con una intensidad sorprendente. La complicidad crecía en cada detalle. Una broma compartida en medio del tráfico. Un comentario sobre el paisaje urbano que se convertía en excusa para intercambiar sonrisas. Una pausa silenciosa que hablaba más que cualquier palabra. Esos pequeños momentos, invisibles para cualquiera desde afuera, eran para ellos el inicio de una jornada emocional donde lo cotidiano se transformaba en revelación. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, ambos sabían que algo estaba cambiando. Soledad se sorprendía a sí misma, arreglándose un poco más antes de salir, eligiendo perfumes que evocaban recuerdos de juventud, buscando en el espejo una versión de ella que volvía a sentirse viva. No era vanidad, era transformación. El simple hecho de pensar que Julián la vería esa tarde la llenaba de una energía nueva, como si la vida le estuviera dando una segunda oportunidad para reencontrarse con la mujer que había quedado escondida tras años de rutina y soledad. Julián, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, pero no podía ocultar la calidez en sus gestos. Había en su mirada una mezcla de admiración y cuidado, un lenguaje silencioso que decía más que cualquier frase. En los bastidores de su mente, sabía que estaba cruzando un territorio delicado, pero tampoco podía ignorar la atracción que crecía entre ellos. Era un juego de equilibrios, una danza callada entre la prudencia y el deseo, entre lo correcto y lo inevitable. Lo prohibido empezaba a delinearse no en palabras explícitas, sino en esas señales que solo ellos comprendían. La manera en que Soledad dejaba que su mano rozara suavemente la de él al recibir una chaqueta. El instante en que él bajaba la mirada con una sonrisa contenida después de un cruce de ojos intenso. O la forma en que ambos parecían buscar excusas para prolongar unos segundos más la conversación al llegar al destino. Eran momentos que, aunque diminutos en apariencia, tenían el poder de sacudir sus mundos internos. Y mientras la ciudad seguía su curso indiferente, dentro de ese auto se estaba escribiendo una historia que escapaba a cualquier lógica social. Soledad sentía que su mentalidad comenzaba a expandirse, que la rigidez de los prejuicios se resquebrajaba frente al impacto de algo tan humano como el deseo. Julián, con su juventud y sencillez, había despertado una parte de ella que había decidido enterrar, y ahora esa revelación la enfrentaba a nuevas decisiones.
que transformarían para siempre el rumbo de su vida. La lluvia había comenzado como un murmullo tímido sobre el parabrisas, pero en cuestión de minutos se transformó en una sinfonía intensa que golpeaba con fuerza el techo del auto. Las calles de Guadalajara se saturaron rápidamente. Los semáforos detenían el flujo de coches que apenas avanzaban unos metros. Y el aire dentro del vehículo se cargó con esa mezcla de humedad y electricidad que solo una tormenta puede traer consigo. Soledad, sentada en el asiento trasero, miraba las gotas deslizarse en hilos interminables por el vidrio, pero en realidad su atención estaba en otra parte, en el reflejo de Julián en el retrovisor, en el silencio que compartían, en el peso de algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Fue en ese instante, atrapados en un tráfico que parecía no tener fin, cuando la tensión acumulada durante semanas encontró una grieta por donde escapar. Julián, con las manos firmes en el volante, desvió la mirada hacia ella con una calma extraña, como si supiera que las palabras que llevaba guardadas no podían seguir ocultas. Y entonces, casi en un susurro que se mezcló con el golpeteo de la lluvia, dijo a Nea: «Veces me sorprende lo mucho que disfruto estos trayectos, aunque no sea por el destino al que vamos, sino por la compañía que tengo en soledad». Sintió como el corazón le daba un vuelco. Era una confesión simple, pero cargada de una verdad oculta que ambos reconocieron de inmediato. Sus labios se curvaron en una sonrisa involuntaria, esa clase de gesto que surge cuando la armadura se resquebraja y el alma se permite un respiro. Ella bajó un poco la mirada, como queriendo ocultar el rubor que le encendía las mejillas, y respondió con voz temblorosa: «Yo también». Hacía mucho que no sentía esta complicidad con alguien en ese momento. El auto dejó de ser un simple medio de transporte. El espacio estrecho se convirtió en un escenario íntimo, un refugio donde lo cotidiano se transformaba en revelation. Afuera, la tormenta rugía con toda su fuerza, pero dentro reinaba una calma expectante, como si el universo hubiera decidido regalarles ese instante suspendido en el tiempo. El impacto de aquella confesión era demasiado fuerte para ser ignorado. Las palabras habían abierto una puerta que ya no se podía cerrar. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era incómodo ni distante, sino una pausa cargada de significados, un intervalo en el que los latidos parecían hablar, más que cualquier frase. Julián giró apenas el rostro, y sus ojos encontraron los de ella sin necesidad de excusas. Soledad, que tantas veces había sentido el frío de la indiferencia en su matrimonio, descubrió en esa mirada una calidez que la envolvía por completo, una invitación silenciosa a dar un paso que parecía tan arriesgado como inevitable. La respiración de ambos se volvió más lenta, más consciente, como si cada inhalación marcara el compás de lo que estaba por suceder, y entonces, sin palabras ni promesas, sin planes ni advertencias, la distancia entre ellos se deshizo en un movimiento natural. Soledad se inclinó apenas hacia adelante. Julián la siguió, y en ese cruce de valentía y deseo sus labios se encontraron por primera vez. No fue un beso arrebatado, sino un gesto contenido, delicado, cargado de ternura. Un roce inicial que parecía medir los límites, probar el terreno, pero que al mismo tiempo desbordaba la intensidad de todo lo que habían callado. Fue breve y eterno. Suficiente para que ambos comprendieran que lo que había empezado como una atracción silenciosa había cruzado la frontera hacia algo mucho más profundo. Cuando se separaron, ninguno de los dos dijo nada de inmediato. Solo se miraron, respirando el mismo aire cargado de emoción, como si necesitaran grabar ese instante en la memoria. Afuera, la tormenta seguía golpeando con furia, pero para ellos el ruido del mundo se había desvanecido. Habían dado el primer paso hacia un romance que desafiaba las normas, un paso que los colocaba en un terreno donde las decisiones tendrían consecuencias, pero donde también brillaba la promesa de una transformación inesperada. Soledad se recostó suavemente en el asiento, con los labios aún temblando por la intensidad de lo vivido. Julián volvió a poner las manos en el volante, pero esta vez no con la frialdad profesional de antes, sino con la certeza de que algo había cambiado para siempre entre ellos. Ya no eran solo pasajera y chofer, viuda, millonaria y joven humilde. Eran dos personas que en los bastidores de la rutina habían encontrado un lazo tan prohibido
como auténtico. Y aunque el tráfico finalmente comenzó a moverse, ninguno de los dos tenía prisa. Sabían que lo que acababa de suceder no era un accidente, sino el inicio de una jornada emocional que los conduciría por caminos desconocidos, cargados de revelaciones, de impacto y de decisiones que pondrían a prueba su mentalidad y su valentía. El beso bajo la lluvia no fue un hecho aislado, sino la llave que abrió un territorio desconocido para ambos. A partir de ese día, los viajes dejaron de ser simples traslados de la mansión a la ciudad. Cada trayecto se transformó en un escenario íntimo, en un ritual secreto, cargado de pasión y ternura. El auto, que antes simbolizaba lo cotidiano, se convirtió en el refugio perfecto, un espacio donde podían ser ellos mismos, sin la mirada inquisidora del mundo. Afuera, la vida seguía su curso. Dentro, se respiraba un aire distinto, espeso de complicidad y deseo. Soledad, acostumbrada a años de frialdad y silencios vacíos, redescubría en Julián una forma de afecto que creía perdida para siempre. En esos asientos de cuero, donde antes reinaba la distancia, ahora nacían caricias tímidas que poco a poco se volvían más seguras. Una mano que se buscaba en la penumbra del tráfico. Un roce de labios que duraba más de lo permitido en un semáforo en rojo. Un suspiro compartido que llenaba los silencios con significados. New Age era un romance que se movía al compás del motor, escondido entre avenidas y calles secundarias. Una verdad oculta que palpitaba entre dos mundos opuestos. Julián, por su parte, vivía la experiencia con una mezcla de asombro y determinación. Nunca había imaginado que terminaría envuelto en una relación tan intensa con una mujer que parecía inalcanzable. Sin embargo, su mentalidad lo mantenía sereno. Ann comprendía que lo que tenían era delicado, pero también sentía que esa jornada al lado de Soledad era algo que no podía dejar escapar. Sus gestos de ternura se multiplicaban, siempre atentos, siempre discretos, como si supiera que cada detalle era una forma de recordarle a ella que no estaba sola. El impacto en Soledad era evidente. Se levantaba por las mañanas con una energía que hacía años no sentía, eligiendo con cuidado el vestido o el perfume con el que lo vería ese día. Cada salida de la mansión dejaba de ser un compromiso social y se transformaba en una oportunidad de encontrarse con él, aunque fuera solo por unos minutos, aunque todo se redujera a esas miradas robadas en el espejo retrovisor, en los bastidores de su vida, mientras el resto la veía como la viuda elegante y distante. Ella comenzaba a florecer de nuevo en un secreto que le devolvía la ilusión. Pero junto a esa transformación también aparecía el peso de la pregunta inevitable. ¿Qué sucedería si alguien los descubría? El riesgo latía en cada esquina, en cada encuentro inesperado, en cada mirada. Demasiado evidente que alguien pudiera notar. La alta sociedad de Guadalajara no perdonaría un romance así, y menos aún sus propios hijos, quienes apenas podían aceptar la idea de verla sonreír de nuevo. Esa tensión añadía un suspenso constante a sus encuentros, una mezcla de adrenalina y temor que hacía que cada beso tuviera un sabor más intenso, como si se tratara de un tesoro robado al tiempo y a las normas. El auto se convirtió en el escenario de esa doble vida. En ocasiones, bastaba con un trayecto corto para encender chispas de complicidad. En otras, aprovechaban los recorridos más largos para entregarse a conversaciones profundas que les recordaban que no todo era deseo, que también había un vínculo emocional creciendo en silencio. Hablaban de sueños, de heridas, de decisiones que habían marcado su historia, y en medio de esas revelaciones comprendían que el amor prohibido que compartían tenía raíces más hondas de lo que se atrevían a admitir. Soledad, que durante tanto tiempo había reprimido sus emociones, sentía que cada encuentro en el auto era una pieza más de una transformación personal que la acercaba a la mujer que siempre quiso ser, libre, deseada, viva. Julián, con su sencillez y su respeto, le recordaba que la vida aún guardaba sorpresas, que incluso en la madurez podían abrirse puertas hacia lo inesperado. Esa certeza la llenaba de una fuerza nueva, aunque también la hacía consciente del filo en el que caminaban. Y mientras las llantas rodaban por la ciudad, cargando con un secreto que crecía a cada kilómetro, ambos sabían que la jornada que habían iniciado ya no tenía marcha atrás. Lo que comenzó como un juego de miradas y pequeños gestos había tomado forma de romance en movimiento,
Un refugio tan real como frágil, sostenido por el silencio y la complicidad, el suspenso se intensificaba con cada día. Y en el aire flotaba la pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar. ¿Cuánto tiempo podrían seguir escondiendo lo que estaban viviendo? El romance secreto que se había gestado entre los viajes, las sonrisas contenidas y los besos robados en medio del tráfico, pronto empezó a cargar con un peso invisible. Soledad lo sentía en cada despertar, cuando frente al espejo recordaba la intensidad de la noche anterior, y al mismo tiempo la sombra de una pregunta la perseguía. ¿Qué dirán si alguien descubre lo que está pasando? No se trataba solo de un temor ligero, sino de un vértigo real. Ella conocía demasiado bien la crueldad de los comentarios en los círculos sociales donde se movía. Sabía cómo una verdad oculta podía convertirse en un escándalo capaz de borrar en segundos todo lo que había construido en décadas. La mentalidad conservadora de su entorno estaba impregnada en cada rincón de su vida. Mujeres de su edad eran esperadas en salones de té, rodeadas de amigas que intercambiaban recetas o hablaban de viajes a Europa. Nadie imaginaba que una viuda millonaria, símbolo de elegancia y control, pudiera perderse en la complicidad con un hombre 26 años menor, y menos aún con un chofer. El impacto de esa revelación sería devastador. ¿Cómo reaccionarían sus hijos? ¿Qué pensarían los nietos? ¿Y la prensa local, siempre ansiosa por alimentar rumores? Cada uno de esos escenarios era un recordatorio cruel de que su felicidad estaba atada a un riesgo inmenso. Julián también cargaba con sus propios fantasmas. Aunque sus sentimientos eran auténticos, no podía evitar preguntarse cómo lo juzgarían los demás. El estigma de ser señalado como interesado lo rondaba como una sombra permanente. Sabía que desde afuera resultaba fácil reducir su historia a un cliché en el joven humilde que se aprovecha de la soledad de una mujer rica. Y esa idea lo hería, porque no había nada más lejos de la verdad. Lo que lo unía a Soledad no era el dinero ni los lujos de su mansión, sino la ternura, la complicidad y el descubrimiento de que podían ser ellos mismos en un mundo que les negaba esa posibilidad. Cada encuentro, aunque lleno de pasión y deseo, estaba también marcado por la tensión de lo prohibido. Había momentos en los que Soledad, después de reír entre susurros en el asiento trasero del auto, caía en un silencio repentino, atrapada por la culpa. Se preguntaba si no estaba arriesgando demasiado, si no era injusto arrastrar a Julián a un terreno tan hostil. Él, al notarlo, solía tomarle la mano con firmeza, como si quisiera recordarle que estaban juntos en esa jornada, que lo que sentían era más fuerte que cualquier juicio. Pero incluso en ese gesto de apoyo se escondía un dilema. ¿Bastaba el amor para resistir la presión de un mundo que no perdonaba transgresiones? El eco del qué dirán resonaba en todos los rincones de sus vidas. Soledad lo sentía en las miradas de las empleadas de la casa, que quizá intuían algo más allá de la formalidad. Lo imaginaba en los comentarios velados de las amigas de su círculo, siempre atentas a detectar cualquier detalle fuera de lugar. Lo temía en las reuniones familiares, donde la sola idea de que sus hijos sospecharan le parecía insoportable. Ese miedo era tan real que a veces pensaba en tomar decisiones radicales. Terminar el romance antes de que se saliera de control, sacrificando lo que acababa de devolverle la ilusión de vivir. Julián, en cambio, lo enfrentaba desde otra perspectiva. Había crecido aprendiendo a desafiar las adversidades, y aunque el temor al señalamiento estaba presente, su convicción era firme en lo que sentía por ella. Era verdad. Sin embargo, no podía evitar el dolor de imaginar cómo sería visto por los demás. Los bastidores de su vida humilde no coincidían con los de una viuda adinerada. Él sabía que siempre sería juzgado desde la diferencia social y que sus sentimientos serían puestos en duda. Ese dilema lo desgastaba en silencio, aunque cada mirada de Soledad le confirmaba que, a pesar de todo, no podía renunciar a lo que habían encontrado. Así, entre el deseo que los unía y el miedo que los perseguía, el romance avanzaba como un delicado equilibrio sobre una cuerda floja. Cada encuentro era una mezcla de placer y de vértigo, un recordatorio constante de que la pasión más intensa suele ir de la mano con los riesgos más altos. Lo prohibido se convertía en un motor que los impulsaba,
pero también en una carga que pesaba en cada decisión. Y mientras el auto seguía siendo su refugio, el lugar donde podían olvidarse del mundo por unos instantes, ambos sabían que tarde o temprano la realidad tocaría a su puerta. La transformación que estaban viviendo no podía permanecer oculta para siempre, y la verdadera prueba no sería lo que sentían, sino cómo enfrentarían el impacto del juicio ajeno. Comenta aquí Ayen: esto tiene sentido para mí. La vida tiene una forma extraña de sorprendernos, y muchas veces lo hacen los escenarios más comunes, en esos lugares que creemos destinados solo a la rutina. Para Soledad, el asiento trasero de su propio auto se transformó en un escenario de revelaciones, en el rincón donde descubrió que todavía podía latir con la fuerza de un deseo que creía enterrado. Julián, con su presencia sencilla y auténtica, no solo se convirtió en el chofer que manejaba de un punto a otro, sino en el compañero inesperado que le devolvió la ilusión de sentirse viva. En los bastidores de su vida acomodada, entre compromisos sociales y silencios eternos, nació una historia prohibida que puso en jaque su mentalidad, su pasado y sus decisiones. El impacto de ese amor inesperado no radicaba únicamente en la pasión, sino en la transformación interior que provocó. Porque cuando alguien nos mira de verdad, cuando escucha sin juzgar y nos ofrece ternura sin condiciones, despierta en nosotros una parte dormida que exige ser reconocida. Soledad, que se había resignado a la frialdad de un matrimonio sin afecto y al vacío de una familia distante, encontró en Julián la verdad oculta de lo que significa ser vista, deseada y comprendida. Ese descubrimiento, aunque cargado de riesgos, se convirtió en su refugio, en la prueba de que la vida nunca deja de ofrecer segundas oportunidades, incluso cuando creemos que ya todo está dicho. Y quizás ahí está la lección más poderosa. El amor no entiende de edades, de clases sociales, ni de protocolos. Aparece donde menos lo esperamos, desafía lo establecido y nos invita a una jornada donde las revelaciones se vuelven inevitables. A veces basta un cruce de miradas en un retrovisor, un gesto de cuidado al ofrecer un saco en una noche fría, o una confesión bajo la lluvia para que lo prohibido se convierta en lo más auténtico que hemos vivido. Y aunque el qué dirán se convierta en un fantasma que acecha cada paso, el corazón suele recordarnos que lo verdaderamente importante es cómo nos sentimos cuando dejamos de escondernos detrás de las apariencias. La vida puede ponerte frente a un amor inesperado en el lugar más cotidiano, incluso en el asiento trasero de tu propio auto. Y cuando eso sucede, el desafío no está solo en aceptar lo que sientes, sino en atreverte a darle un espacio en tu historia, aunque el mundo entero lo critique. ¿Tú qué opinas? ¿El amor prohibido puede ser auténtico aunque nazca en secreto? Déjame tu comentario. Y si esta historia te atrapó, dale like, compártela y suscríbete para más confesiones de romances prohibidos que te dejarán sin aliento. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia resonó contigo de alguna manera. Y eso me alegra más de lo que imaginas, para que podamos seguir compartiendo relatos que tocan el alma y nos invitan a reflexionar sobre esas verdades ocultas de la vida. Te sugiero suscribirte al canal, así no te perderás lo que viene después y seguiremos caminando juntos en esta jornada de emociones y revelaciones. Déjame también un comentario con la frase "estoy contigo hasta el final". Así sabré que estuviste aquí hasta el último instante y que esta narración dejó huella en ti. Y si sentiste esa conexión a lo largo del video, un like tuyo será la manera más sencilla de hacerme saber que este contenido tiene sentido para ti. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo por allí, porque lo que descubrirás te llevará todavía más lejos en esta conversación.